Y hasta ahora quiero darle la bienvenida a Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, quisiera empezar preguntándole cuál es la expectativa que tiene el BID una vez que el Ecuador ha empezado esta semana ya un nuevo gobierno. Sí. Unas expectativas muy altas y por esto este es mi primer viaje, mi primera misión oficial a la región y creo que no hay país más oportuno, momento más oportuno que tras la toma de posesión del presidente Lasso para poder unirnos, formar parte de como dicen aquí, de la minga que se ha creado de unidad con los partidos indígenas, para la inclusión social, de cohesión entre el gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, las diferentes regiones, para que el BID forme parte, aunque sea un agente de financiamiento, digamos, para esta minga, para poder nosotros entonces fortalecer los proyectos de desarrollo en las áreas donde están las poblaciones más vulnerables, las poblaciones originarias, las poblaciones también afrodescendientes en las costas. Creo que yo soy muy optimista del crecimiento económico, de las oportunidades que existen en el Ecuador y de las políticas que ha presentado el presidente Lasso, en las cuales estamos compartiendo, pero para que sea exitoso tiene que ser inclusivo y sostenible para que todos se beneficien y esta es parte de la labor que vengo a hacer para hacer un plan de desarrollo para nosotros como BID apoyar ese plan de desarrollo del presidente Lasso, de la Asamblea Nacional y de los diferentes grupos aquí en Ecuador. Bueno, y el BID ya viene siendo apoyo a través de los gobiernos. En el gobierno anterior, este apoyo, respaldo financiero fue de un poco más de 700 millones de dólares, incluso con un rubro para hacer frente a este COVID-19. Ahora que usted habla de querer sumarse a esta minga que el presidente Guillermo Lasso promueve, ya de manera concreta, quizás se ha estipulado cuál sería ese financiamiento y destinado a qué áreas específicas durante este gobierno. Ya para el año 2021 tenemos una cartera de operaciones que es de más de 1.000 millones de dólares y obviamente para nosotros la prioridad es el acceso a la vacunación. Es lo primordial. No va a haber recuperación económica, no se va a acelerar hasta que haya acceso a la vacunación. Así que esa es nuestra prioridad. Entonces, la inclusión social, asegurarnos que estemos protegiendo a las poblaciones más vulnerables, que tengan acceso a esas protecciones sociales durante estos tiempos difíciles. Y después, tercero, la generación de empleos. Así que, en particular, esos proyectos van a ir para también apoyar al gobierno en lo que es la administración tributaria, aduanera, muy importante, la digitalización del gobierno para que sea más efectivo, para también apoyar a los pequeños y medianos empresarios en el país que puedan tener las oportunidades para fortalecer sus negocios, el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, que es la brecha más grande que existe en toda América Latina y el Caribe, que las pequeñas y medianas empresas, que son el 95% de las empresas, 65% de los empleos en la región, y sin embargo tienen el menor acceso a financiamiento que en ninguna otra región del mundo, y particularmente las mujeres empresarias, que sabemos comprobadamente que son las empresarias más exitosas, que tienen 10% mayores ingresos que los hombres empresarios en pequeñas y medianas empresas, sin embargo tienen un 70% menos acceso a financiamiento. Todas esas brechas, y sin hablar de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, etcétera, en su acceso a financiamiento, etcétera. Así que para la formalidad, para generar empleos, etcétera, necesitamos tener políticas de inclusión que facilite el telemedicina, teletrabajo, teleeducación, la digitalización clave. Las oportunidades abundan, la interconexión eléctrica con el Perú, el plan de las Amazonas que acabamos de anunciar, que es la primera iniciativa de clima del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Fondo de las Amazonas, muchas oportunidades que va a existir también para apoyar en el área de las Amazonas, en la sierra, con proyectos de agua, de acceso a agua en la sierra, cosas muy importantes que serían claves para que haya un crecimiento económico tras esa correlación de la vacunación y que ese crecimiento económico sea inclusivo y sostenible. Veo que el apoyo se proyecta, como usted ya lo ha mencionado, en diferentes ámbitos, pero un punto esencial, y usted lo marcaba precisamente como el más importante por ahora, es la vacunación. Ya de manera concreta, el BID, ¿en qué forma puede apoyar a este gobierno que se ha comprometido en 3 meses en vacunar a 9 millones de personas, pero que afronta una realidad, y es la falta de vacunas? Nosotros ya en marzo de este año le proveímos a Ecuador 63 millones de dólares que fue el financiamiento para la garantía para el acceso a las vacunas del 20% del COVAX. Así que las 3.5 millones de vacunas que van a entrar, porque obviamente hay una cuestión de
proceso que ha sido muy lento, que ha sido muy desafortunado dentro del movimiento de la COVAX, pero esas 3.5 millones de dosis fueron financiadas por nosotros en el BID. Ahora hace falta que el instrumento COVAX crezca para que no solamente cubrir el 20% de la población, pero para cubrir el 60% de la población, así que multiplicaríamos esas 3.5 millones de dosis por 3 en ese sentido. Pero bueno, no se puede esperar, y obviamente ese sistema mundial de la COVAX ha tenido un fracaso, francamente, primero en financiamiento y después en la distribución. También hay un problema de democratización de las vacunas en ese sentido, porque los países desarrollados todavía no sueltan el superávit que tiene. También estamos trabajando y hemos estado trabajando con el presidente Lasso ya para poder presentar del BID unas garantías para que los países que tienen superávit de vacunas, sea Chile, España, obviamente los Estados Unidos, que el BID les pueda garantizar esas vacunas si adelantan ese proceso. Así que esas son varias medidas. También en las negociaciones entre el gobierno y las empresas farmacéuticas le hemos ofrecido que el BID nosotros adquiramos el riesgo de la mitigación de indemnizaciones para poder agilizar esas negociaciones. Es nuestra prioridad y estamos siendo creativos, innovadores y buscando la manera de acelerar la adquisición, que sé que es la prioridad del presidente Lasso, y queremos que tenga éxito en esa gestión. Y en ese sentido, actuando de garantes, ¿con quién de los mencionados pudiera ir más adelantada la gestión, considerando que usted ha calificado como un fracaso lo de COVAX y que ahora pues Ecuador está apuntando a abrir el tratar de conseguir vacunas a otros países? Se habla ya de tener conversaciones incluso con Rusia, usted ya mencionó Chile, Estados Unidos, pero ¿cuál sería quizás la que está más encaminada para convertirse en una realidad ya en el corto plazo aquí en el país? Sí. Aclararía que la COVAX fue un fracaso inicial, porque obviamente esto fue sin precedentes. Primero hubieron temas de financiamiento porque había muchos países comprando dosis muy pequeñas y después obviamente se han visto con la aglutinación de las vacunas en los países desarrollados. Pero creo que podemos mejorar. Yo confío que ya estamos trabajando con la Alianza Gavi para nosotros como BID poder poner y hacer una compra mayorista, digamos, de vacunas para que no existan nuevamente los problemas de financiamiento que existieron en los meses anteriores y ojalá que ahora, ya estando los Estados Unidos a un nivel muy superior de vacunación, Europa, que suelten las riendas, digamos, de esas vacunas para que entonces COVAX pueda mover más rápidamente las distribuciones que ya están comprometidas y que entonces ya estamos hablando de incrementar el cubrimiento de las vacunas del 20% de las poblaciones a, digamos, un 60% de las poblaciones, pero adicionalmente, bilateralmente, le hemos ofrecido, como he dicho, a Chile, a Estados Unidos, que también ha anunciado una distribución de vacunas mundiales de 80 millones. Estamos viendo que Europa también va a donar 100 millones mundiales a ayudarles en las que sean para América Latina y el Caribe. Estuve la semana pasada en España, le ofrecí al presidente del gobierno español y al gobierno español que nosotros podamos ayudar, igual hecho con Estados Unidos, a ayudar en todo lo que sea el ecosistema de la distribución, del almacenamiento, de las campañas de comunicación para que la gente entienda la importancia. Aunque irónicamente he visto y mi experiencia ha sido que en América Latina y el Caribe todo el mundo quiere vacunarse, que es muy positivo. En los Estados Unidos todavía se está convenciendo, aunque ya mitad de la población se ha sido vacunada, es ahora convencer al resto. Sé que ese problema, el problema de demanda, no es un tema en América Latina y el Caribe, y por eso es que estamos agilizando estos procesos y poniendo garantías, suplicando francamente e innovando para que se agilicen. Sí, definitivamente son realidades que contrastan, ¿no? Aquí nosotros queremos vacunarnos, pero no hay las suficientes dosis de vacuna. Ahora, usted mencionaba también dentro de los puntos en los que van a contribuir con este gobierno el apoyo a las MIPYMES. A través del BID Invest tienen estos programas que ayudan a reactivar la economía en ese sentido. De este presupuesto que usted hablaba de 1.000 millones ya comprometidos 2020 y 2021, ¿qué porcentaje va destinado a estos programas y en qué se enfoca básicamente ese respaldo a los emprendedores, no? Esos más de 1.000 millones no incluye BID Invest. Okay. BID Invest sería adicional a esos 1.000 millones. Exacto. Ahora pensemos que es muy interesante.
Ecuador es el cuarto país donde más exposición de BitInvest, que para sus televidentes es el instrumento del sector privado del BID. Básicamente que apoyamos a las empresas privadas que quieran invertir en Ecuador, a las empresas locales, empresas regionales, mundiales, que quieran invertir en Ecuador, agilizar financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Ecuador, de nuestros 26 países prestatarios, Ecuador es el cuarto país donde hay más operaciones y más inversiones y más proyectos de BitInvest. Por lo cual en escala, y hablando en escala de población, tamaño, etcétera, se nota la importancia que le damos en BitInvest al Ecuador, y vamos a seguir porque hay muchas oportunidades. Ecuador es un país con un enorme potencial. Tenemos que pasar el tema de la vacunación y es un enorme potencial para los inversores. No hay inversor, no hay compañía con quien hable regional de los Estados Unidos, Europa, de lo cual no veo a Ecuador como un país de prioridad y de importancia. ¿Por qué? Porque muchos de los retos que existen en algunos de los otros países en la región, sean retos, cuestiones de cambio, monetarios, etcétera, no existen, por los cuales en Ecuador una empresa puede venir y hacer un plan de negocio por 5 años y con menos incertidumbres de las que hemos visto en el pasado. Yo creo que en la ecuación macro, al fin y al cabo, yo me siento muy optimista con Ecuador, particularmente si podemos pasar este momento de la vacunación, y por eso es tan clave, el presidente Lasso está muy claro en ese sentido, porque estamos viendo la recuperación de los mercados de exportación de Ecuador. La economía de los Estados Unidos está acelerando al punto que se habla de un recalentamiento, ¿no? Pero está acelerando, que eso va a apoyar las exportaciones a Ecuador. El riesgo país de Ecuador ha bajado de una manera importante, que es muy importante y muy bueno para los inversores. También el precio del dólar ha bajado, que es bueno, ayuda a las exportaciones también a Ecuador. El precio del petróleo ha subido, y obviamente Ecuador, como un país productor, le beneficia. Así que hay muchos factores positivos. El punto es las vacunas. Si podemos, yo creo que existe un futuro muy positivo y próspero para Ecuador. Bueno, y como es de conocimiento, incluso esta pandemia y por eso la importancia de la vacunación ha afectado a los más vulnerables también del país. En ese sentido, tenía conocimiento de un préstamo especial por alrededor de $500 millones que iba a ser dirigido para apoyar los programas sociales que ya están en curso en el país y las nuevas acciones que se tomen para mitigar este efecto, estas consecuencias en los más vulnerables. ¿Eso está dentro de ese presupuesto que usted me hablaba inicialmente o también está fuera del mismo? Sí, bueno, eso sí está dentro de ese presupuesto. Ahora, aquí hay algo muy interesante. La pandemia nos ha dado una oportunidad porque ha desenmascarado las debilidades que había en la infraestructura, no solamente de salud, pero también digital, en todos sentidos. Y creo que... Y siempre hemos hablado y hemos promocionado desde el BID el hecho de que la región, América Latina y el Caribe, es la región que menos invierte en la infraestructura, a pesar de que por cada $1 que se invierte en la infraestructura les regresa $2 en el Producto Interno Bruto de los países, así que es una buena fórmula económica. Pero a pesar de todo eso, nunca se ha invertido, porque siempre han sobrepasado, siempre han habido y se han priorizado las políticas populistas, ¿no? Viendo la próxima elección, a quién se puede satisfacer para ganar esta elección, etcétera. Y esa deficiencia en inversión en infraestructura, y no estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de toda Latinoamérica y el Caribe, se ha desenmascarado con esta pandemia. Por lo cual, hoy en día, en el plan de reactivación económica, tiene que venir una inversión fuerte en esa infraestructura, porque va a venir otra pandemia, va a venir otra crisis, y la región tiene que estar preparada. Es la región que más ha sufrido, que más afectada ha sido por esta pandemia. Ya son 1 millón de personas que se saben, 1 millón de personas que han fallecido. Es la peor contracción económica desde 1821, cuando todavía los países de la región estaban luchando por su independencia, por lo cual tenemos que confrontar de una manera agresiva esa inversión en la infraestructura para en la próxima crisis no sufrir la magnitud que ha sufrido en la actualidad. Y no solamente es nuestro deber moral para nuestros ciudadanos en toda la región, pero es una buena propuesta económica. Genera empleos, genera retorno en inversión. Es una política sabia. Sin lugar a dudas,
la pandemia se convierte en el tema de colaboración prioritaria para paliar esas consecuencias que va dejando a su paso, ¿no? Y que nos tomará bastante tiempo. Pero el BID también da apoyo en otros sentidos. Por ejemplo, en la parte de recaudación fiscal. ¿Cuál es esa conexión entre el BID y el Servicio de Rentas Internas y las aduanas acá en el país? Ese apoyo, más bien, a ambas instituciones. Sí, eso es un punto muy importante, porque al fin y al cabo, como en toda la región, Ecuador sufre de los problemas en lo que es la recaudación, en lo que es obviamente en pelear, que el presidente Lazo lo dijo en su toma de posesión, pelear contra la evasión. La única manera que se va a expandir esa base de contribuyentes para que todo el mundo pague sus impuestos, para que entonces los empresarios informales sientan la confianza para formalizar sus empresas, es con un sistema tributario también aduanero transparente. La digitalización nos trae una oportunidad mágica para que ese proceso sea fácil, transparente y en el cual todo el mundo sienta confianza de involucrarse. Al fin y al cabo, la detección, la colección, el cumplimiento de la ley, aquellos que evaden, esos son los temas más importantes y lo dije anteriormente, lo he dicho en varias entrevistas. Aquí es una cuestión no solamente enfocarse en más impuestos, tenemos que enfocarnos en mejores impuestos. Asegurarnos que los que tienen que pagar impuestos lo estén pagando y si no, cómo colectarlo de una manera eficiente, cómo ir a cumplir los requisitos de la ley para aquellos que no lo hacen, pero también traer confianza en la población para simplificar ese proceso, para expandir entonces esa base tributaria, porque es comprobado que así es que más se generan ingresos al Estado. Quiero con esto agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas dándonos detalles de cuál va a ser ese camino de respaldo que dará el BID al actual gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, aquí con nosotros en los desayunos. Vamos a una pausa y ya regresamos.